El mar desapareció. En segundos la playa quedó seca y un silencio extraño se apoderó de todo. Fue entonces cuando ella entendió. El tsunami venía en camino. Con sus 7 hijos, la viuda corrió al único lugar elevado, el sanatorio abandonado que todos juraban estaba maldito. Las puertas crujieron, el viento soplaba como un lamento. Pero ella entró. En el subsuelo, detrás de una puerta de hierro sellada por décadas, encontró algo que no tenía sentido que estuviera ahí, algo intacto, intocable, como si la hubiera estado esperando. Y ahora dime, ¿desde qué ciudad estás viendo esta historia? Quiero saber hasta dónde va a llegar. El sol de marzo estaba alto y castigaba sin piedad la costa olvidada del Pacífico cuando Elena detuvo su labor, sintiendo que algo en el tejido del mundo se había roto sin hacer ruido. Era el año de 1952 y el calor subía desde la arena volcánica como un vapor invisible que deformaba el horizonte, haciendo bailar las palmeras raquíticas y las techumbres de lámina oxidada de su pequeño poblado. Elena, con apenas 34 años marcados por surcos profundos alrededor de los ojos y manos encallecidas por la salmuera, se secó el sudor de la frente con el dorso de la muñeca y miró hacia el océano. No era la vista habitual de las olas rompiendo con cadencia perezosa contra la orilla. Había una quietud antinatural, una especie de parálisis en el aire que había silenciado incluso a las gaviotas que solían pelear por las sobras de pescado. Su instinto, afilado por la viudez reciente y la necesidad de proteger a 7 hijos, le gritó que aquel silencio no era paz, sino la inhalación profunda de una bestia antes del ataque. Hacía apenas 6 meses que el mar, ese mismo gigante azul que ahora parecía dormir, se había tragado a José, su marido, dejando a Elena a la deriva en un mundo de hombres donde una mujer sola valía menos que una red rota. Vivían hacinados en un jacal de madera y palma, una estructura frágil que temblaba con cada racha de viento, donde las noches eran largas y la comida siempre escasa. Con 7 bocas que alimentar, desde el pequeño Miguel de 2 años que aún se colgaba de su falda buscando consuelo, hasta Rosa, la mayor de 12, que ya cargaba con la mirada triste de los adultos, Elena no tenía tiempo para el luto. Su vida se había convertido en una sucesión de estrategias de supervivencia: remendar ropa ajena, limpiar pescado por unas monedas y rezar para que la marea trajera algo más que algas podridas. Pero aquella mañana la marea no trajo nada. Al contrario, comenzó a llevarse todo, retrocediendo con una velocidad que desafiaba cualquier lógica conocida por los viejos del pueblo. Lo primero que notó fue el olor, una mezcla nauseabunda de azufre, yodo concentrado y carne en descomposición que emanaba del lecho marino expuesto al sol abrasador. El agua se estaba retirando, no metro a metro como en las bajamares de luna llena, sino por kilómetros, como si alguien hubiera quitado un tapón en el fondo del abismo. Peces de colores extraños, criaturas que nunca debían ver la luz del día, aleteaban agonizantes sobre el fango negro y los corales muertos, brillando como joyas macabras bajo el sol. Elena vio a sus vecinos, hombres y mujeres cegados por la necesidad, correr hacia la playa con canastas y costales, gritando de alegría ante la pesca milagrosa que se les ofrecía sin esfuerzo. Reían y se empujaban, recogiendo pargos y langostas del suelo húmedo, ignorando que el mar nunca regala nada sin cobrar un precio terrible a cambio. Elena sintió un frío glacial en el estómago, un terror atávico que le heló la sangre a pesar del calor sofocante de la tarde. ¡No! El grito se le escapó de la garganta, rasposo y desesperado, pero el viento pareció tragárselo antes de que llegara a los oídos de los incautos. ¡Salgan de ahí! No es un regalo, es una trampa. Elena corrió hacia su jacal, donde sus hijos jugaban con piedras en la tierra apisonada. No perdió tiempo en explicaciones lógicas. El pánico es un lenguaje que los niños entienden instintivamente. Agarró a Miguel y a Lucía, los más pequeños, cargándolos uno bajo cada brazo como si fueran fardos de leña, y empujó a los otros con rodillazos y gritos secos. ¡A los cerros! ¡Corran hacia la colina del diablo!
Ahora, sus hijos, acostumbrados a obedecer la voz firme de su madre desde la muerte de su padre, no cuestionaron la orden, aunque sus ojos se llenaron de lágrimas por la brusquedad y el miedo que emanaba de ella. La Colina del Diablo era el único lugar elevado en kilómetros a la redonda, un promontorio de roca y vegetación espinosa que dominaba la bahía. En su cima se alzaba la silueta ominosa del viejo sanatorio, un edificio de concreto gris y ventanas vacías que el pueblo evitaba como a la peste. Decían que estaba maldito, que los lamentos de los enfermos de tuberculosis que habían muerto allí olvidados por sus familias aún se escuchaban en las noches sin luna. Nadie subía allí. Preferían enfrentar huracanes en sus chozas endebles que buscar refugio entre aquellos muros cargados de historia negra. Pero Elena sabía que los fantasmas no ahogan, y el agua que se estaba acumulando en el horizonte sí lo haría. Mientras empujaba a sus hijos cuesta arriba, sus pies descalzos sangraban al pisar las piedras afiladas y los espinos. Pero el dolor físico era irrelevante, comparado con la certeza de la muerte que se avecinaba a sus espaldas. A mitad del camino, el suelo comenzó a vibrar. No fue un temblor repentino, sino un zumbido grave y constante que subía por las plantas de los pies y hacía castañetear los dientes. El sonido del mundo cambió. El silencio antinatural se rompió con un rugido sordo, similar al de 1000 trenes de carga acercándose al mismo tiempo desde todas las direcciones. Rosa, que corría jalando a sus hermanos menores, cometió el error de mirar hacia atrás y se detuvo en seco, paralizada por el horror. «¡Mamá!», gritó señalando el horizonte con un dedo tembloroso. Elena se giró apenas un segundo y lo que vio se grabaría en su memoria para siempre. Una pared de agua negra, sólida como el acero y alta como las torres de la catedral, se levantaba borrando el cielo azul, devorando la luz del sol y proyectando una sombra kilométrica sobre el pueblo que celebraba en la playa. «¡No miren! ¡Sigan corriendo!», aulló Elena, empujando a Rosa con tal fuerza que casi la hace caer. El instinto maternal se había transformado en una ferocidad animal. Ya no era una mujer cansada, era una fuerza de la naturaleza luchando contra otra. Los pulmones le ardían como si hubiera tragado fuego, y el peso de los niños en sus brazos amenazaba con desgarrarle los músculos, pero no se detuvo. Escuchaba los primeros gritos abajo, lamentos agudos que fueron cortados de tajo cuando la primera ola de impacto golpeó la costa, pulverizando las chozas, los botes y a las personas como si fueran juguetes de paja. El estruendo de la madera rompiéndose y la tierra siendo arrancada era ensordecedor, un caos acústico que perseguía sus pasos mientras ganaban metros hacia la cima, luchando contra la gravedad y el terror. Llegaron a la explanada del sanatorio, justo cuando la sombra de la ola alcanzaba la base de la colina. El edificio se alzaba ante ellos, imponente y decrépito, con sus puertas de roble macizo cerradas y podridas por décadas de salitre y abandono. No había tiempo para buscar llaves ni gentilezas. Elena soltó a los niños en el suelo y se lanzó contra la puerta principal con todo el peso de su cuerpo, golpeándola con el hombro una y otra vez, gritando de frustración y dolor. La madera crujió, resistiéndose como un viejo guardián, hasta que finalmente las bisagras oxidadas se dieron con un chirrido metálico que resonó en el vacío del interior. Un olor a humedad rancia, a polvo antiguo y a medicinas caducas los golpeó en la cara, una bocanada de aire estancado que había estado atrapada allí desde los tiempos de la epidemia. «¡Adentro! ¡Todos al fondo!», ordenó Elena, empujando a sus hijos hacia la oscuridad del vestíbulo. Apenas cruzaron el umbral, el mundo exterior desapareció. El impacto del tsunami contra la colina sacudió los cimientos del edificio con tal violencia que el yeso del techo cayó sobre ellos como una lluvia gris y asfixiante. El suelo de mosaico se levantó y volvió a asentarse, y las paredes de piedra gruñeron bajo la presión titánica del agua que rodeaba la elevación. Elena arrastró a sus hijos hacia una esquina, lejos de las ventanas que ahora eran solo rectángulos de luz tenue, y los cubrió con su propio cuerpo,
abrazándolos con una fuerza desesperada, mientras el rugido del agua ahogaba sus propios pensamientos y los sollozos aterrorizados de los pequeños. Estaban atrapados en la oscuridad, rodeados por el estruendo del apocalipsis que ocurría afuera. El edificio, que todos temían por sus supuestos espectros, se había convertido en su única arca de salvación, un útero de concreto frío y hostil. Pasaron minutos que parecieron siglos, donde cada vibración amenazaba con derrumbar el techo sobre sus cabezas. Elena, con los ojos cerrados y rezando plegarias que había olvidado que sabía, sentía los corazones de sus 7 hijos latiendo contra su pecho como pájaros enjaulados. Cuando el rugido principal comenzó a disminuir, transformándose en el sonido de corrientes furiosas y escombros chocando, Elena supo que habían sobrevivido al primer golpe, pero la verdadera prueba apenas comenzaba. Estaban solos, mojados por el sudor y el miedo, en las entrañas de un lugar prohibido, mientras su mundo anterior yacía ahogado bajo metros de agua salada y muerte. El rugido ensordecedor del agua comenzó a transformarse lentamente en un gorgoteo siniestro, el sonido de un océano atragantándose con los escombros de lo que alguna vez fue un pueblo vivo. Elena, aún agazapada en la penumbra del vestíbulo, se atrevió a abrir los ojos, encontrándose con una oscuridad casi sólida que olía a yeso pulverizado y a la salitre furiosa que había invadido la tierra. Afuera, la luz del día había sido estrangulada por nubes de tormenta y polvo, sumiendo al mundo en un crepúsculo prematuro y grisáceo. El edificio, que minutos antes crujía como si fuera a partirse en dos, ahora se asentaba en un silencio pesado, interrumpido solo por el goteo incesante del agua que se filtraba por las grietas del techo y el llanto ahogado de Miguel, que hundía la cara en el pecho de su madre, buscando un consuelo que ella no sabía si podía darle. El aire dentro del sanatorio se enfrió rápidamente, un descenso de temperatura brusco que calaba hasta los huesos mojados de la familia. Las ventanas del vestíbulo, que habían perdido sus vidrios hacía décadas, eran ahora cuencas vacías por donde el viento del Pacífico entraba silbando, trayendo consigo una llovizna helada y el hedor a muerte que empezaba a levantarse de la costa destruida. Los niños, vestidos apenas con harapos de algodón empapados por el sudor y el agua de mar, comenzaron a temblar violentamente. Sus dientes castañeteaban con un ritmo que a Elena le pareció el sonido más triste del mundo. Sabía que no podían quedarse allí, expuestos a la intemperie y a la vista de la devastación. Si el agua volvía a subir, o si los vientos de la tormenta arreciaban, el vestíbulo se convertiría en una tumba de frío. «Tenemos que movernos», susurró Elena, y su voz sonó extraña, ronca y pequeña dentro de la vastedad de aquel lugar. Rosa la miró con los ojos desorbitados, negando con la cabeza, paralizada por las historias de fantasmas que los viejos contaban sobre los pasillos de aquel hospital. «No podemos, mamá. Ahí adentro están los muertos», gimió la niña, aferrándose al brazo de Elena con tanta fuerza que le dejó marcas en la piel. Elena la tomó por los hombros y la sacudió suavemente, obligándola a mirarla a los ojos. «Los muertos no nos van a hacer nada, mija. El frío sí, el hambre sí. Aquí afuera nos vamos a morir congelados. Adentro al menos tendremos paredes». La determinación en la voz de Elena no admitía réplicas, aunque por dentro ella misma sentía que las entrañas se le anudaban de pavor ante la negrura que se abría más allá del vestíbulo. Para adentrarse en las tripas del edificio necesitaban luz. Elena rebuscó frenéticamente en los bolsillos de su delantal, rezando para que la cajetilla de cerillos que siempre cargaba para encender el fogón no se hubiera mojado con el sudor o la lluvia. Sus dedos tocaron el cartón húmedo y sintió que el corazón se le detenía un instante. Sacó la cajita con cuidado quirúrgico. De los 20 cerillos, la mayoría estaban inservibles, deshechos en una pasta roja, pero 3 parecían haber sobrevivido milagrosamente en el centro. Miró a su alrededor buscando algo que ardiera. En un rincón, entre escombros de mampostería, encontró la pata rota de una silla de madera vieja
y un montón de trapos que parecían ser restos de cortinas podridas. Con manos temblorosas, apiló los trapos sobre la madera y raspó el primer cerillo. La cabeza de fósforo se deshizo sin chispa. Elena contuvo la respiración, sintiendo la mirada de sus 7 hijos clavada en sus manos, como si de ellas dependiera la salida del sol. El segundo cerillo se rompió al frotarlo. Solo quedaba uno. Cerró los ojos, pidió perdón a José por no haberlo salvado y rogó ayuda para salvar a los que quedaban. Raspó el último cerillo con suavidad, pero con firmeza. Una llama diminuta y anaranjada brotó, bailando precariamente en la corriente de aire. Elena protegió la llama con su cuerpo y la acercó a los hilos secos de la cortina vieja. El fuego prendió, tímido al principio, luego voraz, alimentándose del polvo y la tela seca, hasta que la madera comenzó a crepitar. La antorcha improvisada iluminó el vestíbulo, proyectando sombras largas y retorcidas que parecían espectros danzando en las paredes descascaradas, dándole al lugar un aspecto de caverna infernal. «No se separen, agárrense de las manos y no suelten a sus hermanos», ordenó Elena, levantando la antorcha por encima de su cabeza. La luz reveló un pasillo central que se adentraba en la oscuridad como la garganta de un lobo. El suelo estaba cubierto de expedientes médicos esparcidos, papeles amarillentos que crujían bajo sus pies descalzos como hojas secas de otoño, contando historias de vidas que se habían apagado en dolor. Avanzaron en fila india, con Elena al frente y Rosa cerrando la marcha, cuidando que ninguno de los pequeños se quedara atrás. El silencio del interior era opresivo, una quietud densa que parecía respirar, interrumpida solo por el sonido de sus propios pasos y el eco lejano del viento golpeando las estructuras superiores. A medida que avanzaban, la arquitectura del dolor se hacía presente. Sillas de ruedas oxidadas yacían volcadas a los costados del pasillo, con sus ruedas de goma podrida apuntando al techo como extremidades de insectos muertos. Camillas de metal corroído bloqueaban parcialmente el paso, obligándolos a rodearlas con cuidado para no cortarse con el hierro oxidado. Elena trataba de no mirar a las habitaciones abiertas que flanqueaban el corredor, celdas oscuras donde aún quedaban somieres desnudos y mesitas de noche volcadas. La imaginación, alimentada por el miedo y el agotamiento, le jugaba malas pasadas. Por el rabillo del ojo creía ver movimiento en las sombras, figuras pálidas que se asomaban para ver a los intrusos, pero cuando giraba la cabeza solo había polvo y vacío. De pronto, un golpe seco resonó en las profundidades del edificio, un sonido metálico y contundente que hizo que toda la familia se detuviera en seco, conteniendo el aliento. Miguel comenzó a llorar de nuevo, un llanto agudo que rebotó en las paredes de piedra multiplicándose. «¡Shh!», siseó Elena, pegándose contra la pared y apagando instintivamente la antorcha contra el suelo para no ser vistos, sumiéndolos en una oscuridad total momentánea. Esperaron, con el corazón latiendo en la garganta, escuchando. ¿Había alguien más allí? ¿Saqueadores? ¿O algo peor? El sonido no se repitió. Probablemente había sido una puerta golpeada por una corriente de aire o una viga cediendo, pero el terror ya se había instalado en sus mentes. Elena volvió a encender la antorcha con las brasas que aún quedaban, pero sus manos temblaban tanto que casi deja caer el palo. El hambre comenzó a hacerse presente, un dolor punzante en el estómago que competía con el miedo. Los niños llevaban horas sin comer y la adrenalina de la huida se estaba disipando, dejando paso a la debilidad. «Mamá, tengo sed», susurró uno de los gemelos, con los labios secos y partidos por la sal del aire. Elena sintió una punzada de culpa tan aguda que le dolió físicamente. Los había salvado del mar, sí, pero ahora los tenía atrapados en un laberinto de piedras sin agua ni comida. «Ya vamos a encontrar algo, mi amor. Tengan paciencia», mintió, porque no tenía idea de qué podrían encontrar en un hospital abandonado hace décadas, excepto veneno para ratas y frascos vacíos. Pero debía mantener la esperanza, aunque fuera una brasa falsa. Siguieron caminando hasta que el pasillo terminó en una bifurcación,
A la izquierda, una escalera ancha subía hacia los pisos superiores, donde el viento aullaba con más fuerza. A la derecha, una rampa descendía hacia el sótano, hacia una oscuridad más profunda y silenciosa. El instinto de Elena le dijo que arriba solo encontrarían intemperie y peligro de derrumbe. Abajo, tal vez, encontrarían refugio, cocinas o almacenes. «Vamos para abajo», decidió guiando a su tropa hacia la rampa. El aire se volvió más denso y el olor cambió. Ya no olía solo a polvo, sino a algo metálico, rancio y extrañamente conservado. Al final de la rampa, la luz de la antorcha iluminó algo que no encajaba con el resto de la ruina. Una puerta de metal pesado, sin ventanas, que bloqueaba el paso como la entrada a una bóveda secreta. La puerta de metal se alzaba ante ellos como una boca sellada, una anomalía arquitectónica en medio de la podredumbre del hospital. No tenía ventanas ni rejillas de ventilación y su superficie estaba cubierta de una capa de óxido rojizo que parecía sangre seca bajo la luz temblorosa de la antorcha. A diferencia de la madera hinchada y el yeso quebradizo que componían el resto del edificio, aquella barrera parecía diseñada para resistir no solo el paso del tiempo, sino el fin del mundo. Elena pasó la mano por la superficie fría y rugosa. La temperatura del metal le entumeció las yemas de los dedos, transmitiéndole una sensación de blindaje, de secreto guardado con celo paranoico. No era una puerta de despensa ni de quirófano. Era la entrada a una fortaleza privada, escondida en las entrañas del dolor ajeno. Detrás de ella, el pequeño Miguel comenzó a lloriquear de nuevo, un sonido débil y constante que arañaba los nervios de Elena, ya tensos hasta el límite. «Tengo hambre, mamá», gimió Lucía tirando de su falda mojada. La desesperación materna se transformó en una furia fría y pragmática. Sabía que detrás de esa puerta podía no haber nada, o podía haber algo peor que la oscuridad del pasillo, pero la necesidad de encontrar un refugio seco y cerrado era más fuerte que cualquier precaución. Agarró el picaporte de hierro, una palanca pesada y corroída, y tiró con todas sus fuerzas. Estaba trancada. El metal ni siquiera gimió. Se mantuvo firme, burlándose de su debilidad. Elena soltó un gruñido de frustración y golpeó la puerta con el puño, lastimándose los nudillos, pero el sonido sordo le confirmó lo que temía. Era maciza. «Háganse para atrás», ordenó a sus hijos con la voz ronca por el humo de la antorcha y el polvo. Dejó el fuego apoyado con cuidado entre dos piedras del suelo para liberar sus manos y comenzó a buscar alrededor como un animal acorralado buscando una salida. Sus ojos recorrieron el pasillo en penumbra hasta detenerse en un objeto tirado cerca de la rampa. Una barandilla de cama antigua, un tubo de hierro sólido que se había desprendido del muro. Corrió hacia él y lo levantó. Pesaba una enormidad para sus brazos agotados, pero el peso le dio confianza. Era una herramienta bruta, primitiva, perfecta para la violencia que estaba a punto de ejercer contra la cerradura. Regresó frente a la puerta, empuñando la barra de hierro como un bate. Respiró hondo, llenando sus pulmones de ese aire viciado que sabía a moho y sal, y descargó el primer golpe contra la cerradura. El estruendo fue espantoso, un clang agudo y vibrante que resonó en el sótano como un disparo de cañón, rebotando en las paredes de concreto y multiplicándose en el silencio sepulcral del edificio. Los niños se taparon los oídos y se agacharon, aterrorizados, esperando que el techo se viniera abajo o que los fantasmas despertaran furiosos. Elena se detuvo un instante, con el corazón desbocado esperando alguna reacción del edificio, pero solo el eco le respondió. No había vuelta atrás. El ruido ya estaba hecho. Apretó los dientes y volvió a golpear. 1, 2, 3 veces. El metal chillaba con cada impacto. Chispas naranjas saltaban en la oscuridad cuando el hierro chocaba contra el hierro, iluminando brevemente su rostro contorsionado por el esfuerzo. Sus manos, ya lastimadas por la huida y el trabajo rudo, comenzaron a sangrar. La piel de las palmas se abrió por la fricción del óxido. Pero Elena no sentía el dolor. Solo sentía la resistencia de la cerradura.
ese obstáculo maldito que se interponía entre sus hijos y la supervivencia. Golpeaba con la rabia de la viuda, con la furia de la madre, con el odio hacia el mar que le quitó al marido y hacia la tierra que ahora intentaba negarle refugio. «¡Ábrete, maldita sea!», gritó, y su voz se quebró en un sollozo de pura impotencia y fuerza. Dio un último golpe, brutal, descargando todo el peso de su cuerpo sobre la palanca de la cerradura. Algo crujió, un sonido seco y definitivo, como un hueso rompiéndose. La caja del cerrojo saltó en pedazos, cayendo al suelo con un repiqueteo metálico. La puerta, liberada de su prisión de óxido, se entreabrió unos milímetros con un gemido largo y agónico, exhalando una corriente de aire que olía diferente a todo lo demás en ese sótano. Olía a papel viejo, a cera de velas apagadas hace mucho y a un encierro de décadas. Elena soltó la barra de hierro que cayó al suelo con un ruido sordo y se frotó las manos ensangrentadas en el delantal. Tomó la antorcha nuevamente, sintiendo cómo sus brazos temblaban incontrolablemente por el esfuerzo muscular. «Quédense aquí hasta que yo les diga», le susurró a Rosa, entregándole la responsabilidad de los pequeños con una mirada. Empujó la puerta pesada con el hombro, obligándola a abrirse lo suficiente para pasar. Las bisagras protestaron, chirriando como almas en pena, pero cedieron ante su determinación. Elena dio un paso hacia el interior, levantando la luz para romper las tinieblas de aquel santuario olvidado. Lo que la luz reveló la dejó sin aliento, paralizada en el umbral. No era una despensa, ni un almacén de medicinas, ni una sala de calderas. El haz de fuego iluminó una alfombra persa, gruesa y roja, cubierta de una capa fina de polvo, pero intacta, devorada apenas por las polillas en los bordes. Muebles de caoba maciza brillaban opacamente bajo la luz trémula. Estanterías altas cubrían las paredes, repletas de libros encuadernados en cuero que parecían observar a la intrusa con lomos dorados. El contraste era tan violento que Elena parpadeó, creyendo que estaba alucinando por el cansancio. ¿Cómo podía existir un lujo semejante, una biblioteca de palacio, en el sótano húmedo de un sanatorio para tuberculosos pobres? Avanzó 2 pasos más, hipnotizada por la escena surrealista. El aire allí dentro era seco, preservado herméticamente por la puerta blindada, como si el tiempo se hubiera detenido el día que la cerraron. Vio cuadros al óleo apoyados contra las paredes, marcos dorados que destellaban y cajas de madera apiladas en las esquinas. Pero su mirada fue atraída magnéticamente hacia el centro de la habitación, donde un escritorio ejecutivo de madera oscura dominaba el espacio como un altar profano. Sobre él, papeles dispersos, una lámpara de aceite vacía y una pistola revólver oxidada descansaban en un desorden congelado. Y detrás del escritorio, sentado en un sillón de respaldo alto que parecía un trono de cuero agrietado, había alguien. Elena ahogó un grito y retrocedió instintivamente, casi tropezando con la alfombra. La figura no se movió. La luz de la antorcha vaciló, creando la ilusión de movimiento, pero cuando la llama se estabilizó, la verdad macabra se reveló con crudeza. No era un hombre dormido, era un esqueleto. Los huesos amarillentos de las manos descansaban sobre los reposabrazos, aún adornados con un anillo de oro grueso que le quedaba grande a la falange desnuda. Vestía los jirones de un traje que alguna vez fue elegante, de lino blanco ahora grisáceo, y su cráneo, inclinado ligeramente hacia un lado, parecía mirarla con las cuencas vacías y una sonrisa eterna y burlona, custodiando en la muerte lo que sea que había atesorado en vida. Elena se quedó petrificada, sintiendo cómo el frío del sótano le trepaba por los tobillos hasta congelarle la nuca, mientras sus hijos se agolpaban a su espalda, empujando con la curiosidad temeraria de quienes ya han visto demasiado para su corta edad. «Es un muerto, mamá», susurró Rosa con una mezcla de asco y fascinación, señalando con un dedo sucio hacia la figura descarnada. El esqueleto permanecía en su trono de cuero, con la cabeza ladeada en una postura casi pensativa, como si estuviera considerando un negocio eterno que nunca llegó a cerrarse. La pistola sobre el escritorio,
Un revólver de cañón largo cubierto de una pátina de herrumbre sugería un final violento, o quizás la precaución paranoica de quien vive temiendo que le roben hasta el último aliento. Elena avanzó un paso, protegiendo la llama de la antorcha con la mano, y notó que el aire alrededor del escritorio olía a tabaco rancio, un aroma fantasma que se negaba a abandonar la tela podrida del traje. Los niños, impulsados por el instinto básico de la supervivencia, ignoraron el cadáver una vez que el shock inicial se disipó. Sus ojos buscaban comida, no misterios. Se dispersaron por la habitación lujosa, tocando los lomos de los libros que se deshacían al contacto y abriendo los cajones de los archivadores que chirriaban en protesta. Elena, sin embargo, no podía dejar de mirar al hombre muerto. El anillo en su dedo huesudo brillaba con una burla dorada bajo la luz del fuego. Reconocía ese anillo, o al menos la leyenda del mismo. Los viejos pescadores hablaban de don Fausto, el cacique que había gobernado la costa con puño de hierro y que supuestamente había huido a Europa con la fortuna del pueblo hacía 30 años. No había huido a ningún palacio en París. Su palacio era esta tumba de concreto y su exilio había sido una condena solitaria en la oscuridad. «Mamá, aquí hay cajas». El grito de Rosa rompió el trance de Elena. La niña estaba arrodillada en una esquina de la habitación, frente a una pila de cajones de madera robusta, sellados con lacre rojo y reforzados con bandas de metal. Parecían cajas de municiones o de contrabando, estivadas con un orden militar que contrastaba con el caos del escritorio. La esperanza se encendió en el pecho de Elena como una llamarada dolorosa. Podían ser provisiones, harina, granos, algo que llenara los estómagos vacíos que rugían a su alrededor. Se acercó rápidamente, entregándole la antorcha a Miguel con la advertencia de no moverse, y buscó algo con qué abrir la madera. Tomó un pisapapeles de bronce pesado del escritorio, ignorando la cuenca vacía del esqueleto que parecía seguir sus movimientos, y golpeó la tapa de la primera caja con una fuerza nacida del hambre. La madera, seca por los años de encierro, se astilló con un crujido seco tras el tercer golpe, revelando un interior forrado de tela alquitranada para proteger el contenido de la humedad. Elena metió la mano, esperando sentir la textura de los sacos de arroz o frijol, pero sus dedos chocaron contra algo duro, frío y liso. Arrancó la tela con desesperación y la luz de la antorcha arrancó un destello que iluminó la habitación entera. No era comida, eran barras. Lingotes rectangulares, pesados y amarillos, apilados perfectamente uno sobre otro. El brillo era hipnótico, casi obsceno en medio de tanta miseria. Los niños se acercaron, con los ojos muy abiertos, pero en sus rostros no había la alegría de la riqueza, sino la confusión de la inocencia. «¿Eso se come?», preguntó el pequeño Lucas, con la voz quebrada por la desilusión. Elena sacó uno de los lingotes. Pesaba tanto que tuvo que usar ambas manos para sostenerlo. Era oro puro, marcado con sellos que ella no reconocía. Una fortuna que podría comprar el pueblo entero, los barcos, las redes y hasta el mar mismo si tuviera precio. Pero en ese momento, con la tormenta rugiendo afuera y sus hijos temblando de inanición, aquel oro valía menos que un puñado de arena. Debajo de los lingotes encontró carpetas de cuero atadas con cintas negras. Las abrió con dedos torpes y leyó los encabezados a la luz temblorosa. Escrituras, títulos de propiedad. Terrenos de la Bahía Alta, predio de la Playa Norte, concesiones pesqueras. Eran las tierras de sus vecinos, las tierras donde estaba su jacal destruido, las tierras que el municipio decía que no tenían dueño. Todo había sido robado, acaparado y escondido aquí por el hombre que ahora le sonreía desde la muerte. La ironía le golpeó el estómago con la fuerza de una patada. Don Fausto se había encerrado con todo lo que le había quitado al pueblo, creyendo que así lo protegía, y había terminado muriendo de sed o de miedo, custodiando metales inútiles mientras la vida seguía afuera sin él. Elena dejó caer el lingote dentro de la caja con un golpe sordo y miró a sus hijos. La riqueza estaba ahí, al alcance de la mano, pero no servía para detener el llanto de Lucía ni para calentar los cuerpos entumecidos.
Sintió una oleada de furia y desesperación. ¿De qué servía ser la mujer más rica del cementerio? Se levantó, ignorando el oro, y comenzó a registrar frenéticamente el resto de la habitación, tirando libros al suelo, volcando jarrones, buscando lo único que importaba. «Tiene que haber algo más, tiene que haber comida», murmuraba para sí misma, revolviendo estantes con una violencia que asustó a los niños. Si aquel hombre planeaba esconderse aquí, tenía que haber previsto que necesitaría comer. No podía haber sido tan estúpido como para encerrarse solo con oro. Su mirada recorrió las sombras detrás de las estanterías, buscando armarios o puertas ocultas. Fue entonces cuando vio, semioculto por un biombo de seda podrida en el rincón más alejado, un montículo cubierto por una lona encerada. Se lanzó hacia él, tropezando con la alfombra, y arrancó la lona con un tirón salvaje, levantando una nube de polvo que la hizo toser. Debajo de la lona no había más oro, había latas. Cientos de ellas. Latas de metal brillante, sin etiquetas de papel que se hubieran podrido, sino con el contenido troquelado en el metal mismo o pintado con barniz. Duraznos en almíbar, importado, carne de res en conserva, galletas saladas, lata hermética. Eran provisiones de lujo apiladas en torres que llegaban hasta su cintura, un arsenal culinario destinado a un solo hombre que por la pistola en la mesa quizás prefirió una salida rápida antes que abrir la primera lata. Elena sintió que las piernas le fallaban y cayó de rodillas, no ante el esqueleto ni ante el oro, sino ante esa pirámide de hojalata que significaba la vida. «¡Comida!», gritó, y esa sola palabra tuvo más poder que cualquier oración. Los niños se abalanzaron sobre las latas como una manada de lobeznos, agarrando lo primero que encontraron, intentando morder el metal con los dientes en su desesperación. «¡Esperen, esperen!», les ordenó Elena riendo y llorando al mismo tiempo, buscando algo con qué abrir los recipientes. Regresó al escritorio del muerto y encontró una navaja de abrecartas con mango de nácar, una herramienta fina para un propósito bruto. Tomó una lata de duraznos, la apoyó en el suelo y clavó la navaja en la tapa con un golpe seco de su palma. El líquido almibarado brotó por la fisura, un néctar pegajoso que olía a azúcar y a verano, un aroma tan dulce que mareaba en aquel aire viciado. Elena terminó de abrir la lata, rasgando el metal de forma irregular y peligrosa, pero no importaba. Pasó el recipiente a Rosa, quien bebió un trago largo del almíbar antes de pasarla a sus hermanos. Abrió otra de carne y otra de galletas que, milagrosamente, seguían crujientes después de tantos años. Se sentaron en círculo sobre la alfombra persa, rodeados de oro despreciado y observados por la muerte, y comieron. Comieron con las manos, chupándose los dedos pegajosos, manchándose la cara de grasa y azúcar. Afuera, la tormenta podía estar borrando el mundo que conocían, pero allí adentro, en el corazón de la colina maldita, la viuda y sus 7 hijos celebraban el banquete más extraño y sagrado de sus vidas, saboreando la dulce venganza de sobrevivir con el tesoro de quien quiso matarlos de hambre. Cuando el último de los niños cayó rendido por el sueño, con el estómago lleno de almíbar y galletas saladas, un silencio sepulcral volvió a adueñarse de la oficina blindada. Yacían ovillados sobre la alfombra persa como cachorros náufragos, ajenos a la tormenta que seguía azotando los cimientos de la colina y a la presencia descarnada que presidía su descanso. Elena se quedó sentada, recargada contra la madera fría de los cajones de municiones, con los ojos ardiendo por el humo y el cansancio, pero incapaz de cerrarlos. La responsabilidad de la vigilancia pesaba más que el plomo. Sabía que estaban a salvo del agua, pero la oscuridad de aquel mausoleo tenía sus propios dientes. La antorcha, ahora reducida a brasas agonizantes, proyectaba sombras que hacían parecer que el esqueleto de don Fausto asentía lentamente, aprobando la invasión de su santuario privado. Elena se levantó con cuidado para no despertar a Miguel, que dormía aferrado a su tobillo, y se acercó nuevamente al escritorio. Necesitaba entender. Necesitaba saber por qué un hombre se encierra con una fortuna para morir de sed, rodeado de lujos.
Apartó la pistola oxidada con la punta de los dedos, sintiendo una repugnancia instintiva hacia el arma, y tomó el libro de contabilidad encuadernado en piel que descansaba abierto bajo la mano huesuda del muerto. Las páginas estaban quebradizas, pero la tinta negra se mantenía legible, trazada con una caligrafía angulosa y agresiva. Comenzó a leer, y a medida que sus ojos recorrían las columnas de nombres y cifras, el frío del sótano se le instaló en el pecho con una nueva intensidad. No eran simples negocios. Era el registro meticuloso de un expolio sistemático. Elena encontró los nombres de sus abuelos, de los padres de sus vecinos, de familias enteras que habían desaparecido o emigrado por la pobreza. Junto a cada nombre había una anotación cínica: deuda fabricada, intercambio por medicina, amenaza de desalojo. Don Fausto no solo había acaparado tierras, había comprado la desesperación de la gente, canjeando la vida por pedazos de papel que luego escondía en este agujero. Aquel hombre no era un empresario exitoso, como decían las leyendas del pueblo. Era una garrapata que se había engordado con la sangre de 3 generaciones y que ahora, en una justicia poética y macabra, servía de anfitrión mudo a las víctimas de su propia codicia. Debajo del libro de cuentas encontró un diario personal, un cuaderno más pequeño con las esquinas roídas. Lo abrió al azar y la escritura, al principio firme, se volvía errática y temblorosa en las últimas páginas. Elena leyó la fecha de la última entrada: 14 de octubre de 1928. Están afuera. Los oigo susurrar. Saben que estoy aquí. No les daré nada. El agua es poca, pero mi voluntad es hierro. Si abro la puerta, me matarán. Prefiero reinar en mi sombra que servir a esos perros desagradecidos. Elena levantó la vista hacia la puerta blindada que ella misma había forzado. No había marcas de arañazos del lado de afuera, ni señales de que alguien hubiera intentado entrar en aquel entonces. Nadie lo había perseguido, nadie sabía que estaba ahí. Don Fausto se había encerrado huyendo de fantasmas creados por su propia conciencia culpable. La revelación fue un golpe de realidad brutal. Aquel hombre había muerto de miedo. Se había dejado morir de hambre y sed, rodeado de latas de comida que no se atrevió a buscar por no hacer ruido, paralizado por el terror de una revolución imaginaria. La pistola sobre la mesa tenía todas las balas en el tambor. Ni siquiera tuvo el valor de abreviar su sufrimiento. Elena sintió una mezcla de lástima y desprecio. Miró a sus hijos, durmiendo plácidamente con las bocas manchadas de dulce, y comprendió la diferencia abismal entre ella y el cacique. Él se había encerrado para proteger su oro. Ella había roto la puerta para proteger a sus hijos. Él murió solo por avaricia. Ella sobreviviría acompañada por amor. El aire en la habitación comenzó a sentirse pesado, cargado con el dióxido de carbono de 8 personas respirando en un espacio sellado. La antorcha lanzó un último chisporroteo y se apagó, sumiéndolos en una oscuridad absoluta, tan densa que lastimaba los ojos. Elena contuvo el pánico. Recordó la lámpara de aceite sobre el escritorio. Tanteó en la negrura, guiándose por la memoria espacial, hasta que sus dedos tocaron el cristal frío. La sacudió. Estaba vacía, el aceite evaporado hace décadas. Pero recordó algo más. En las cajas de suministros, junto a las latas, había visto paquetes envueltos en papel encerado que tenían la forma inconfundible de velas. Se arrastró por el suelo, palpando hasta encontrar la caja. Rasgó el papel, y el olor a parafina vieja fue el aroma más reconfortante del mundo. Logró encender una vela con las últimas brasas moribundas de la antorcha. La llama, pequeña y estable, iluminó de nuevo la estancia con una luz más suave, casi religiosa. El esqueleto parecía menos amenazante ahora, reducido a un montón de calcio triste y ridículo. Elena colocó la vela sobre el escritorio, apartando el cráneo de don Fausto sin miramientos para hacer espacio. Ahora tenía luz para unas horas más, pero sabía que el aire se acabaría eventualmente. No podían quedarse allí para siempre. Tenían que salir antes de que el refugio se convirtiera en tumba, tal como le había pasado a su dueño anterior. Pero afuera,
El rugido del agua había cambiado de tono. Ya no era un golpe constante, sino un sonido de succión gigantesco, como si el mar estuviera retirándose, arrastrando consigo los restos del mundo. Elena se acercó a la puerta entreabierta y escuchó. El pasillo del sótano estaba en silencio, pero era un silencio húmedo, goteante. El agua debía haber entrado en los niveles superiores, filtrándose a través de las grietas del viejo edificio. Si el nivel subía demasiado, la rampa de acceso se inundaría y quedarían atrapados como ratas. Tenía que tomar una decisión, esperar a que amaneciera y arriesgarse a encontrar un paisaje de horror o intentar salir ahora y enfrentar la oscuridad y el lodo. Miró los lingotes de oro que brillaban a la luz de la vela. Una sola de esas barras podría comprar una casa nueva, un barco, un futuro donde sus hijos no tuvieran que andar descalzos, pero pesaban como pecados. No podemos llevarlo todo, susurró hablando con el fantasma del cuarto. Si intentaba cargar el oro, no podría cargar a Miguel ni a Lucía. Si llenaba sus bolsillos con el metal maldito, se hundiría en el fango si tenía que correr. La elección era clara, aunque dolorosa. Tomó la carpeta de documentos, las escrituras que probaban que la tierra era del pueblo, y la metió dentro de su vestido, pegada a la piel, donde latía su corazón. Esos papeles valían más que el oro, eran la dignidad de su gente, la herencia robada que regresaría a manos vivas. Luego miró las latas de comida, llenó el delantal con tantas como pudo soportar la tela, y despertó suavemente a Rosa. «Hija, despierta. Tenemos que preparar unas bolsas con las cortinas. Vamos a llevar comida». «Solo comida». Rosa se frotó los ojos mirando el oro con deseo infantil. «¿Y los ladrillos amarillos, mamá? ¿No nos los llevamos?», preguntó, señalando la caja abierta. Elena se agachó a su altura, con el rostro iluminado por la vela, seria y firme. «El oro pesa mucho, mi amor. Y para salir de aquí necesitamos ser ligeros. El oro se queda con los muertos. Nosotros nos llevamos la vida». Rosa asintió, aunque no entendía del todo. Comenzaron a improvisar morrales con los restos de las cortinas de terciopelo que colgaban tras el escritorio, cargándolos con latas de carne y fruta. Estaban terminando de empacar cuando un sonido nuevo los paralizó a todos. No venía de afuera, ni del pasillo. Venía de arriba, del techo de la oficina. Un crujido largo, como de piedra moliéndose contra piedra, seguido de un chorro de polvo fino que cayó directamente sobre el escritorio, apagando la vela por un segundo. El edificio, golpeado por el tsunami y debilitado por los años, estaba asentándose, o quizás colapsando. La estructura sobre sus cabezas gemía bajo el peso del agua acumulada y la tierra removida. Elena encendió la vela de nuevo con manos temblorosas. El tiempo se había acabado. Ya no era una cuestión de esperar el amanecer. La montaña de concreto amenazaba con aplastarlos en cualquier momento. «¡Arriba todos! ¡Vámonos ya!», gritó empujando a los niños hacia la puerta, dejando atrás la fortuna de don Fausto para que la tumba se la tragara de nuevo, tal vez para siempre. Salieron de la oficina blindada como exhalaciones, empujados por el instinto primario, de no quedar sepultados bajo toneladas de historia y concreto. Elena iba a la retaguardia, arreando a sus hijos como si fueran ganado valioso, mientras el techo del sótano comenzaba a liberar una lluvia fina de arenilla y polvo que se metía en los ojos y dificultaba la respiración. A sus espaldas escucharon un estruendo sordo, un crack definitivo que resonó como un disparo de cañón ahogado. Una viga maestra había cedido dentro de la oficina de don Fausto, sepultando probablemente al esqueleto y su oro bajo una montaña de escombros. Elena no miró atrás. Sabía que esa tumba se había abierto solo para alimentarlos y darles una misión, y ahora se cerraba de nuevo, celosa de sus secretos. La antorcha improvisada de Rosa parpadeaba violentamente con las corrientes de aire que el colapso desplazaba, creando sombras danzantes que parecían manos espectrales tratando de agarrarles los tobillos para arrastrarlos a la oscuridad eterna. El pasillo de regreso ya no era el mismo que habían recorrido hacía unas horas.
El agua del tsunami había logrado infiltrarse en los niveles inferiores, no como una inundación violenta, sino como una marea negra y aceitosa que cubría el suelo hasta los tobillos. El líquido estaba helado y olía a pantano, a cosas muertas y a la podredumbre del mar profundo. Los niños gritaban cada vez que pisaban algo blando bajo la superficie oscura, imaginando monstruos o cadáveres, y Elena tenía que morderse los labios para no gritar con ellos. «¡Caminen! ¡Levanten los pies!», les ordenaba con voz quebrada, cargando a Lucía en un brazo y jalando a Miguel con el otro, avanzando contra la resistencia del agua y el fango que intentaba succionarles las fuerzas. El miedo a ahogarse en la oscuridad, atrapados como ratas en una sentina, era un acicate más poderoso que el cansancio muscular. Llegaron a la rampa que conectaba con el vestíbulo principal y la encontraron convertida en un tobogán de lodo resbaladizo. El agua bajaba por ella en pequeños riachuelos, trayendo consigo pedazos de mobiliario roto y cristales de las ventanas superiores. Subir fue una tortura física. Cada 2 pasos que daban, resbalaban uno hacia atrás. Rosa cayó de rodillas, raspándose la piel contra el concreto áspero, y comenzó a llorar de frustración, soltando el saco de comida que cargaba. Una lata de duraznos rodó colina abajo, perdiéndose en la negrura del sótano. Elena no dejó que la niña se rindiera. La agarró por la nuca, como una gata a su cría, y la obligó a ponerse de pie. «No soltamos nada. Esa comida es nuestra vida», rugió, transmitiéndole una ferocidad que no sabía que tenía. Clavaron los dedos en las grietas de las paredes, usándolas como asideros, y treparon centímetro a centímetro hacia la luz grisácea que se filtraba desde arriba. Cuando finalmente emergieron al vestíbulo, la escena era desoladora. El amanecer había llegado, pero no traía sol, sino una claridad lechosa y sucia que apenas lograba penetrar la bruma. El gran salón de entrada del sanatorio estaba irreconocible. El viento huracanado había arrancado las pocas puertas que quedaban y el suelo estaba cubierto de algas, arena y peces muertos que habían sido lanzados hasta allí por la fuerza de la ola. El edificio gemía constantemente, un lamento estructural provocado por el viento que se colaba por los huecos y por el asentamiento de los cimientos en la tierra reblandecida. Elena agrupó a sus hijos en el centro del salón, lejos de las paredes que parecían vibrar, y contó las cabezas. 7. Estaban todos, sucios, mojados, cubiertos de barro y sangre seca, pero vivos. Se acercaron a la salida principal, donde la puerta doble había sido arrancada de cuajo, dejando un marco vacío hacia el horror. Elena fue la primera en asomarse, protegiendo los ojos de la llovizna que caía horizontalmente, empujada por ráfagas violentas. Lo que vio la dejó sin aliento, un vacío en el estómago más doloroso que el hambre. El mundo que conocía había desaparecido. La línea costera ya no existía. El mar se había tragado la playa y gran parte del terreno bajo, y ahora, en su retirada, había dejado un paisaje lunar de lodo marrón y escombros irreconocibles. No había casas, no había árboles, no había barcas, solo una extensión plana y devastada, salpicada por charcos de agua salada que reflejaban el cielo plomizo. El silencio afuera era diferente al de adentro. No era el silencio del encierro, sino el silencio de la ausencia total. No se oían gallos ni perros, ni el bullicio matutino de los pescadores preparando las redes, solo el viento y el sonido lejano, rítmico y amenazante del océano que seguía agitado en el horizonte. Elena sintió una soledad abrumadora, la certeza de ser la única adulta viva en kilómetros a la redonda. Apretó contra su pecho los documentos que llevaba escondidos bajo la ropa. El papel crujió suavemente, recordándole que, aunque el pueblo físico había sido borrado, la promesa de reconstruirlo latía contra su piel. Esos papeles eran la única prueba de que allí había existido una comunidad y la única garantía de que podría volver a existir. «Vamos a bajar», dijo, aunque cada fibra de su cuerpo le pedía quedarse en la seguridad relativa de la colina. Pero no podían quedarse. El sanatorio seguía inestable
y el agua potable era urgente. Comenzaron el descenso por la ladera de la Colina del Diablo, un camino que antes era un sendero de cabras y ahora era un lodazal traicionero lleno de espinas y rocas afiladas, ocultas bajo el barro. Elena iba tanteando el terreno con un palo, asegurándose de que el suelo no cediera bajo sus pies. Los niños resbalaban y caían, cubriéndose de fango de pies a cabeza, convirtiéndose en pequeñas estatuas de arcilla viva que avanzaban a duras penas por el infierno. A mitad de la bajada, encontraron los primeros restos humanos. No eran cuerpos completos, sino indicios de la tragedia que el agua había sembrado. Un zapato solitario atrapado en una rama alta, una camisa enredada en un arbusto, una muñeca de trapo semienterrada con los ojos de botón mirando al cielo. Elena obligó a los niños a mirar hacia adelante, a fijar la vista en sus talones, protegiendo su inocencia tanto como podía en medio de aquel cementerio al aire libre. Ella, sin embargo, no podía dejar de mirar. Buscaba rostros conocidos, vecinos, amigos, rezando para no encontrarlos, y al mismo tiempo, sintiendo la culpa del sobreviviente arderle en la garganta. ¿Por qué ellos? ¿Por qué la viuda pobre y sus 7 hijos se habían salvado cuando los fuertes y los ricos habían sido barridos? Llegaron a lo que solía ser la plaza principal del pueblo, ahora un pantano de escombros donde sobresalía, milagrosamente, la cruz de hierro de la iglesia, torcida y oxidada, marcando el lugar donde había estado el atrio. Elena se detuvo, buscando referencias geográficas que ya no existían. Su jacal, su pequeña parcela de miseria y hogar, debía haber estado unos cientos de metros hacia el sur, pero ahora todo era una masa uniforme de destrucción. Se sentó sobre el tronco de una palmera caída, con las piernas temblando por el esfuerzo, y dejó que los niños descansaran un momento. Abrieron otra lata de carne en conserva, comiendo en silencio, rodeados por la devastación, como si fuera un sacrilegio hacer ruido en aquel lugar sagrado por la muerte. Fue entonces cuando vio movimiento en la distancia, hacia los cerros del este. Figuras pequeñas, oscuras contra el gris del monte, que bajaban lentamente como hormigas dispersas. Otros habían subido. Otros habían escuchado el rugido del mar o habían visto a los pájaros huir. No eran los únicos. Elena se puso de pie, sintiendo una oleada de esperanza y determinación. Se limpió el lodo de la cara, se acomodó el vestido rasgado y tocó una vez más el bulto de papeles en su pecho. Tenía comida para compartir, tenía la verdad sobre la tierra bajo sus pies y tenía la fuerza de 7 vidas que dependían de ella. No bajaría la cabeza. Caminaría hacia ellos no como la viuda que pedía limosna, sino como la mujer que traía en sus manos el futuro de lo que quedaba de su pueblo. Las figuras que descendían de los cerros eran espectros de barro, hombres y mujeres que habían perdido la humanidad en las últimas 12 horas, reducidos a cáscaras vacías por el trauma. Elena caminó hacia ellos con paso firme, aunque sus piernas amenazaban con doblarse bajo el peso del cansancio, guiando a su pequeña tropa de hijos a través del lodazal que antes fue la plaza del mercado. El encuentro fue silencioso y brutal. No hubo abrazos efusivos ni gritos de júbilo, solo miradas vidriosas que se cruzaban en la neblina matutina, reconociéndose mutuamente como miembros de una tribu de condenados. Eran pocos, apenas unas 50 almas de las 300 que habitaban la costa, agrupadas alrededor de las ruinas del kiosco central como náufragos en una balsa. El aire olía a desesperación, un aroma agrio de sudor frío y miedo que ni siquiera la brisa salada lograba disipar. Entre el grupo de sobrevivientes, Elena distinguió al delegado municipal, el señor Ramírez, un hombre que solía pasear su barriga prominente con arrogancia por el pueblo, cobrando impuestos y prometiendo mejoras que nunca llegaban. Ahora estaba sentado sobre un trozo de muro derrumbado, con la camisa desgarrada y la cara escondida entre las manos, llorando como un niño perdido. A su lado el cura del pueblo rezaba en voz baja, pasando las cuentas de un rosario roto, incapaz de ofrecer consuelo terrenal ante una destrucción tan bíblica. Nadie tenía agua, nadie tenía comida.
Estaban allí esperando, paralizados por el shock, aguardando una ayuda del gobierno que Elena sabía, por experiencia propia, tardaría días o semanas en llegar a un rincón tan olvidado del mapa. «Elena, ¿estás viva?». La voz de doña Cata, la panadera, rompió el estupor. La anciana se acercó cojeando, con el rostro cubierto de hollín y lágrimas secas. «Pensamos que el mar te había llevado a ti y a los muchachos. Tu casa... No quedó nada de tu casa». Elena asintió, apretando los labios. «El mar se llevó la casa, Cata, pero no nos llevó a nosotros». La viuda dejó caer los morrales improvisados con cortinas de terciopelo sobre una piedra plana que sobresalía del lodo. El sonido metálico de las latas chocando entre sí atrajo la atención de todos los presentes como un imán. El hambre, ese instinto primario que anula la educación y el luto, despertó en los ojos de los sobrevivientes, transformando la apatía en una curiosidad voraz. Elena desató los nudos de las cortinas con dedos ágiles, ignorando el dolor de sus cortes, y comenzó a sacar las latas brillantes. Duraznos, carne, galletas, sardinas en aceite. Cada lata era un milagro de colores brillantes que contrastaba obscenamente con el gris uniforme de la devastación. Un murmullo recorrió el grupo, una mezcla de incredulidad y deseo. «¿De dónde sacaste eso, mujer?», preguntó el delegado Ramírez, levantando la cabeza y secándose los mocos con la manga. Sus ojos, enrojecidos, se clavaron en las latas como si fueran lingotes de oro. «¿Saqueaste la tienda de don Pedro?», acusó intentando recuperar una autoridad que ya no tenía, pues la tienda de don Pedro, al igual que don Pedro mismo, yacía ahora bajo metros de escombros y agua. «No hay tiendas, Ramírez. Ya no hay nada», respondió Elena con una frialdad que cortó el aire. Tomó una lata de carne y se la entregó a doña Cata, luego una de fruta para una madre joven que intentaba amamantar a un bebé que lloraba de hambre. Esto salió de la tierra, no del mar. Salió del sanatorio. La mención del edificio maldito provocó un retroceso instintivo en el grupo. Varios se persignaron rápidamente. «¡El sanatorio!», exclamó el cura, deteniendo sus rezos. «Hija mía, ese lugar es profano, está lleno de espíritus malignos. Esa comida está maldita». Elena lo miró fijamente, sostuvo la mirada del hombre de fe hasta que éste bajó la vista. «Maldita es el hambre, padre, maldita es la muerte que nos rodea. Esta comida nos mantuvo vivos a mis hijos y a mí. Si los espíritus la guardaron, entonces los espíritus son más misericordiosos que los vivos». Elena continuó repartiendo las provisiones sin pedir permiso ni esperar bendiciones. Abrió las latas con la navaja de nácar que había traído, pasando la comida de mano en mano. El sonido de la gente comiendo, masticando con desesperación, rompió el hechizo de muerte que cubría la plaza. El almíbar corría por las barbillas sucias, la carne salada devolvía el color a las mejillas pálidas. Era una comunión pagana en medio del apocalipsis, oficiada por una viuda con las manos ensangrentadas. El delegado Ramírez, vencido por su propio estómago, aceptó una lata de galletas y comió con la cabeza gacha, humillado por ser alimentado por la mujer a la que tantas veces había ignorado cuando pedía ayuda para reparar su techo. Cuando el hambre más urgente fue aplacada, las preguntas volvieron, pero esta vez con otro tono, uno de miedo reverencial. «¿Qué más había ahí arriba, Elena?», preguntó un pescador viejo, mirando hacia la silueta del sanatorio que se recortaba contra el cielo nublado en la cima de la colina del diablo. «¿Es cierto lo que decían? ¿Que se oyen lamentos?». Elena se limpió las manos en el delantal y miró hacia la colina. «No hay lamentos, compadre. Solo había un muerto, un hombre solo que se murió de miedo hace mucho tiempo». No mencionó el oro. Sabía que el brillo del metal podía envenenar a los hombres más rápido que el cianuro, y en ese momento de fragilidad, la codicia podría desatar una violencia que terminaría de destruir lo que el mar no pudo. «Lo perdimos todo», gimió una mujer, abrazada a sus rodillas. «Las casas, los botes, y ahora dicen que van a aprovechar para sacarnos».
La voz del delegado Ramírez volvió a sonar, esta vez con un tono de resignación burocrática. Es verdad. Antes del tsunami, ya habían llegado avisos del gobierno estatal. Decían que estos terrenos son irregulares, que no tenemos escrituras. Ahora que todo está destruido, van a declarar la zona inhabitable y expropiarán la costa para hacer hoteles. Nos van a mandar a la sierra, lejos del mar. No tenemos nada con qué defendernos, ni un papel, ni un título. Somos ocupantes ilegales en nuestra propia tierra. Elena sintió el peso del paquete que llevaba pegado al pecho, quemándole la piel. Recordó las noches en vela preocupada porque la echaran de su jacal. Recordó a José peleando con los inspectores que venían a medir los terrenos y se iban con sobornos. Recordó el esqueleto de don Fausto y su libro de contabilidad manchado de infamia. La ira caliente y justa subió por su garganta. Se puso de pie sobre la piedra, elevándose por encima de los hombres derrotados, y metió la mano dentro de su vestido. El crujido del papel pergamino sonó fuerte en el silencio posterior a la comida. «Usted se equivoca, delegado», dijo Elena, y su voz resonó con una autoridad que nadie en el pueblo le había conocido jamás. «No somos ocupantes, somos dueños, y tengo la prueba aquí mismo». Sacó el legajo de documentos protegidos por la carpeta de cuero que había robado al muerto. Los papeles estaban amarillentos, pero los sellos de cera roja y las firmas notariales eran inconfundibles. Elena desató la cinta negra y abrió la primera escritura, alisándola con cuidado sobre su rodilla para que todos pudieran ver el encabezado caligrafiado en tinta ferrogálica. Escritura de posesión de la bahía de San Lorenzo y terrenos adyacentes. Leyó en voz alta, aunque apenas sabía leer, descifrando las letras que había memorizado a la luz de la vela. Aquí dice que estas tierras fueron compradas hace 50 años a nombre de la comunidad de pescadores, representados por Fausto Mondragón como albacea. El nombre del cacique cayó como una bomba. «Don Fausto», exclamó doña Cata, «el ladrón que se llevó el dinero». «No se llevó nada», interrumpió Elena. «Se quedó con todo. Escondió los papeles para hacernos creer que no éramos dueños de nada, para cobrarnos renta por lo que ya era nuestro, para tenernos de rodillas. Pero se murió, y los papeles se quedaron ahí esperando». Elena caminó hacia el delegado y le puso los documentos en el pecho, golpeándolos suavemente con ellos. «Lea, Ramírez, lea, y dígame si nos van a sacar. Aquí están los nombres de sus abuelos, de los míos, de los padres de todos nosotros. Don Fausto nunca fue el dueño, fue el administrador que nos traicionó, pero la tierra es nuestra. Legalmente, cada metro de arena, cada piedra de este lugar, nos pertenece desde 1902. El delegado tomó los papeles con manos temblorosas, ajustándose los lentes rotos que le colgaban de una oreja. Leyó en silencio, moviendo los labios, y su expresión pasó de la incredulidad al asombro absoluto. Es legítimo», balbuceó Ramírez, levantando la vista hacia los sobrevivientes que lo miraban conteniendo el aliento. «Tiene el sello del registro público de la propiedad de la capital, fechado antes de la Revolución. Es un título comunal inalienable. Nadie puede expropiarnos». «Ni el gobernador ni Dios Padre». Un grito ahogado salió de la garganta de doña Cata, seguido por sollozos de alivio que se contagiaron rápidamente. No lloraban por las casas perdidas, sino por la tierra recuperada. Habían perdido los techos, pero habían ganado el suelo bajo sus pies. La viuda, la mujer que lavaba ropa ajena para sobrevivir, les acababa de devolver la dignidad con un puñado de papeles viejos rescatados de una tumba. Elena observó la transformación en los rostros de sus vecinos. La desesperación se convertía en una chispa de rabia y esperanza. Ya no eran víctimas esperando caridad, eran propietarios enfrentando una tragedia. Se volvió hacia sus hijos, que la miraban con orgullo, aunque no entendían del todo la magnitud de lo que acababa de pasar. Sabía que el camino sería duro, tendrían que limpiar el lodo, enterrar a los muertos y reconstruir desde cero, pero lo harían en su propia tierra. Don Fausto,
desde su infierno personal en la colina, había sido obligado a pagar su deuda final. Elena respiró el aire salado y podrido y por primera vez en 24 horas sintió que el futuro era algo posible. La atmósfera en la plaza devastada cambió de una resignación fúnebre a una actividad febril, casi eléctrica, en cuestión de segundos. Los documentos que Elena había sacado de su pecho no eran solo papel viejo y tinta desvaída. Eran escudos impenetrables contra la segunda desgracia que amenazaba con caerles encima. Los hombres, que minutos antes lloraban sobre las ruinas de sus casas, sintiéndose parias en su propia tierra, se levantaron con una nueva determinación en la mirada, limpiándose el barro de las manos como si se prepararan para una batalla física. Ramírez, el delegado, custodió el legajo como si fuera el Santísimo Sacramento, organizando a los pocos alfabetizados bajo la luz grisácea para revisar cada cláusula, cada lindero marcado en los mapas de 1902, confirmando a gritos que los apellidos escritos allí eran los mismos que ahora llevaban los sobrevivientes. Elena se apartó un poco, sintiendo cómo la adrenalina dejaba paso a un agotamiento profundo que le hacía temblar las rodillas, pero sus hijos la rodeaban, mirándola con una mezcla de asombro y adoración que le servía de combustible para mantenerse en pie. Ya no era solo su madre, era la matriarca que había desafiado al mar y a la historia. El trabajo de recuperación comenzó bajo un cielo que seguía plomizo y amenazante, ignorando el cansancio y el hambre que aún persistían en sus estómagos. No tenían herramientas, así que usaron las manos desnudas, palos y trozos de lámina retorcida para remover el lodo pestilente que cubría lo que quedaba de sus vidas materiales. El olor era insoportable, una mezcla densa de pescado podrido, desagüe revuelto y la dulzura empalagosa de la muerte animal que empezaba a hincharse bajo el sol que intentaba salir tímidamente. Pero nadie se quejó. El silencio depresivo se había roto. Trabajaban hombro con hombro, desenterrando vigas, buscando ollas abolladas, recuperando redes enredadas en las ramas altas de los árboles supervivientes. Elena dirigió a un grupo de mujeres para improvisar un refugio colectivo usando los escombros del atrio de la iglesia, el único lugar con muros de piedra que habían resistido parcialmente el embate del agua. La solidaridad, antes un concepto abstracto en un pueblo de individualistas, se convirtió en sudor compartido y músculos tensos jalando hacia el mismo lado. A media mañana, el sonido de motores pesados rompió la sinfonía de palas y lamentos, congelando a todos en sus lugares. Un convoy de camiones militares, seguidos por vehículos oficiales negros salpicados de barro fresco, se abrió paso a duras penas por el camino destrozado que conectaba la costa con la carretera principal, aplastando los escombros bajo neumáticos gigantes. Habían llegado las autoridades, pero no traían mantas ni medicinas en la primera avanzada, como todos esperaban con ingenuidad. Traían ingenieros con teodolitos y burócratas con carpetas limpias y botas brillantes que caminaban con cuidado para no ensuciarse el dobladillo de los pantalones. Elena vio cómo Ramírez se tensaba, alisándose la camisa rota y sucia, y se puso de pie a su lado instintivamente, formando un frente unido. Sabía que este era el momento crucial. Si mostraban debilidad ahora, los documentos no servirían de nada ante la maquinaria del Estado. Tenían que demostrar que no eran damnificados esperando ser rescatados por caridad, sino propietarios defendiendo su tierra por derecho. Un hombre bajo, con traje gris impecable y un aire de importancia impostada que no encajaba con la tragedia, descendió del primer coche negro, mirando el paisaje apocalíptico, con una mueca de disgusto evidente tras un pañuelo perfumado. Se presentó como el licenciado Vargas, enviado especial de la gobernación para evaluar la zona de desastre y coordinar la evacuación total y definitiva. «Señores», dijo con voz amplificada por un megáfono de mano sin mirar a nadie a los ojos, «esta área ha sido declarada zona de alto riesgo y propiedad federal inestable por decreto de emergencia. Tienen 2 horas para reunir lo que puedan salvar. Los camiones los llevarán a un albergue temporal en la sierra, lejos de la costa. Después,
El ejército procederá a demoler lo que queda y a cercar el perímetro por seguridad sanitaria. El silencio que siguió fue denso, cargado de una violencia contenida que hizo que los soldados pusieran las manos en sus armas. Nadie se movió hacia los camiones. Elena dio un paso al frente, con Ramírez a su flanco, y el viento pareció detenerse para escuchar lo que iba a suceder. «Nadie se va a ir a la sierra, licenciado», dijo Elena, y su voz, ronca por el humo y los gritos de la noche anterior, cortó el aire húmedo con más filo que un cuchillo de pescador. «Y nadie va a demoler nada aquí sin nuestro permiso firmado». El funcionario soltó una risa incrédula y condescendiente, bajando el megáfono. «Señora, entiendo su dolor y su confusión, pero no está en posición de negociar con el gobierno. Estos son terrenos baldíos ocupados irregularmente durante años. El Estado tiene la potestad de velar por su seguridad y...» Ramírez lo interrumpió bruscamente, extendiendo la escritura abierta frente a la cara del hombre, casi golpeándole la nariz con el papel viejo. «Irregular es nada. Aquí está el título de propiedad comunal, debidamente registrado, sellado y vigente desde 1902. Estas 500 hectáreas son propiedad privada inalienable de la Cooperativa de San Lorenzo. Si nos quieren sacar, tendrán que expropiarnos legalmente y pagarnos el metro cuadrado a precio de oro, o sacarnos muertos uno por uno. Pero por la buena no nos vamos». El licenciado Vargas tomó el documento con desdén, con una sonrisa de suficiencia, pero a medida que leía, su color cambió drásticamente, palideciendo visiblemente bajo la capa de sudor que le perlaba la frente. Revisó los sellos de cera, las firmas autógrafas, las fechas notariales que precedían a cualquier ley moderna de expropiación. Miró a sus asistentes, luego a los militares que parecían incómodos, y finalmente a la masa de gente sucia, herida y furiosa que lo rodeaba armada con palas y piedras. Sabía que legalmente estaba atado de manos. Un desalojo forzoso con esos papeles de por medio sería un escándalo político y jurídico que nadie quería en un año electoral, y menos con la prensa internacional empezando a llegar a la zona. Esto tiene que ser verificado en los archivos de la capital», balbuceó devolviendo los papeles a Ramírez, como si quemaran sus dedos manicurados. «Pero les advierto, si deciden quedarse, es bajo su propio y absoluto riesgo. No podemos garantizar suministros inmediatos ni seguridad si rechazan la evacuación oficial». Elena lo miró a los ojos, implacable y digna. «No queremos sus garantías, señor. Queremos que nos dejen en paz para reconstruir. La ayuda la aceptamos. La lástima y el robo disfrazado de seguridad, no». El convoy se retiró horas más tarde, dejando algunas cajas de suministros médicos básicos y la promesa vaga y a regañadientes de enviar cisternas de agua potable, pero la victoria moral fue absoluta y transformadora. Habían defendido su lugar en el mundo contra una fuerza tan destructiva como el tsunami. Sin embargo, la euforia del momento se desvaneció rápidamente cuando el sol comenzó a caer y los estómagos de los niños volvieron a rugir con dolorosa puntualidad. Las latas que Elena había bajado se habían terminado hacía horas, repartidas hasta la última migaja entre los más pequeños y los ancianos enfermos. La gente miraba a Elena de nuevo, esperando otro milagro, otra solución mágica. Ella miró hacia la colina del diablo, hacia el sanatorio que se recortaba negro y siniestro contra el crepúsculo violáceo. Sabía que arriba quedaban cientos de latas más, un tesoro de calorías vitales, pero también sabía que el edificio estaba herido de muerte y gemía con cada ráfaga de viento. Volver a entrar era una locura suicida, pero el hambre es una forma de locura mucho más persuasiva y urgente que el miedo a morir aplastado. «Hay más comida arriba», anunció Elena a los hombres reunidos alrededor de una fogata hecha con madera de deriva, tomando una decisión que le heló la sangre, pero que sabía inevitable. «Mucha más. Suficiente para alimentarnos a todos por semanas hasta que podamos pescar de nuevo. Pero el edificio se está cayendo por dentro. Necesito voluntarios,
hombres fuertes que no tengan miedo a los fantasmas ni a los derrumbes, para sacar todo lo que podamos antes de que la colina se trague el sanatorio. Para su sorpresa, no tuvo que rogar ni convencer. 12 hombres, incluidos el viejo pescador supersticioso que había preguntado por los lamentos, y el propio Ramírez, dieron un paso al frente, sin dudar. El miedo a lo sobrenatural había sido eclipsado por la realidad del hambre y por el respeto profundo que le tenían a esa mujer que había entrado al infierno y había vuelto con las llaves del paraíso. Se armaron con cuerdas, sacos vacíos y las pocas linternas que tenían, y bajo la luz de la luna que empezaba a asomarse entre las nubes de tormenta, comenzaron el ascenso hacia la boca del lobo. Subir la colina de noche fue un vía crucis de sombras alargadas y resbalones en el barro fresco, pero esta vez no iban huyendo como presas, iban cazando como dueños. Al llegar al vestíbulo del sanatorio, Elena sintió un escalofrío familiar recorrerle la espalda. El edificio gemía con el viento, un sonido de animal herido y moribundo que hacía vibrar el suelo bajo sus pies descalzos. Los llevó directamente a la rampa del sótano, que seguía inundada de lodo negro y agua fétida. «Caminen pegados a la pared, uno por uno», instruyó en un susurro, «y no toquen nada que no sean las latas, nada de buscar recuerdos». Bajaron en silencio sepulcral, iluminados por los haces amarillentos de las linternas. Cuando llegaron a la oficina de don Fausto, encontraron que el techo había colapsado parcialmente sobre el escritorio durante las réplicas del día. El esqueleto del cacique y su oro maldito habían desaparecido bajo una montaña de concreto y vigas de hierro retorcidas, sepultados tal como Elena esperaba y deseaba en secreto. El misterio de la riqueza manchada de sangre estaba sellado para siempre, protegido por la propia ruina del edificio. Pero las cajas de comida, apiladas en el rincón opuesto al derrumbe, estaban milagrosamente intactas, protegidas por un arco de mampostería robusto que había resistido el impacto del colapso. Los hombres soltaron exclamaciones de asombro reverencial al ver la cantidad de provisiones apiladas en la penumbra. «Dios santo, aquí hay un mercado entero», gritó uno cargando una caja de latas de sardinas con lágrimas en los ojos. Formaron una cadena humana eficiente, pasando las latas de mano en mano hacia la salida, vaciando la tumba de su tesoro comestible con una velocidad frenética. Elena supervisaba la operación, asegurándose de que nadie se acercara demasiado a la zona inestable donde yacía el oro enterrado. No quería que la codicia despertara ahora que tenían lo esencial para vivir. Esa noche bajaron de la colina cargados como mulas, llevando no solo comida sino la certeza absoluta de que los monstruos del pasado ya no tenían poder sobre ellos. El sanatorio había dejado de ser una casa de muerte prohibida para convertirse, finalmente, en la despensa de la vida de un pueblo que se negaba a morir. Los días que siguieron a la tormenta no fueron de celebración, sino de una reconstrucción lenta y dolorosa, marcada por el ritmo monótono de las palas y el olor a tierra mojada que tardó semanas en desaparecer. Con los estómagos llenos gracias a la despensa del difunto don Fausto, y con la certeza legal de que pisaban suelo propio, la gente de San Lorenzo encontró una fuerza que no sabían que poseían. Ya no esperaban que el gobierno viniera a salvarlos. Los camiones oficiales llegaron, sí, pero solo trajeron láminas de cartón y despensas miserables que palidecían ante la calidad de las latas importadas que Elena había rescatado. La viuda se convirtió, sin haberlo pedido ni deseado, en la arquitecta moral del nuevo pueblo. Organizaba cuadrillas de trabajo, decidía dónde se levantarían los nuevos muros y mediaba en las disputas por los límites de los terrenos, siempre con la carpeta de documentos bajo el brazo como una Biblia indiscutible. La relación del pueblo con la Colina del Diablo cambió radicalmente. Lo que antes era un lugar de terror supersticioso, ahora era visto como el granero de la providencia. Durante las primeras semanas, mientras levantaban chozas provisionales con madera de deriva y escombros, los hombres subían y bajaban diariamente del sanatorio, trayendo no solo comida, sino también muebles recuperables,
herramientas viejas y cualquier cosa que sirviera para empezar de nuevo. Elena, sin embargo, prohibió terminantemente que intentaran excavar en la zona derrumbada del sótano. «Ese oro tiene dueño», les decía con una seriedad que helaba la sangre, «y su dueño está ahí abajo, cuidándolo. Si lo desenterramos, desenterramos también la maldición de la avaricia que destruyó este lugar antes». Nadie la contradijo. El respeto por su intuición era absoluto, y además, con la tierra asegurada y la comida en la mesa, la fiebre del oro parecía una enfermedad innecesaria. Con el paso de los meses, el lodo se secó y se convirtió en polvo, y luego en suelo firme donde volvió a crecer la hierba. Las casas se levantaron de nuevo, no de palma y miedo como antes, sino de adobe y piedra, construidas sobre cimientos de propiedad legítima. Elena usó su influencia para negociar créditos con la ciudad vecina, usando las escrituras comunales como aval, algo que nunca hubieran podido hacer antes. Compraron barcas nuevas, motores y redes. El mar, que había sido su verdugo, volvió a ser su sustento, regalándoles pescas abundantes como si intentara pedir perdón por la violencia de aquella tarde de marzo. Pero Elena nunca volvió a mirar el océano con la misma confianza inocente. Sabía que la bestia solo dormía y que la vigilancia era el precio de vivir en su orilla. La transformación más milagrosa, sin embargo, ocurrió en la cima de la colina. Cuando el pueblo estuvo en pie, Elena propuso algo que al principio pareció una locura. No dejarían que el sanatorio volviera a ser una ruina abandonada. «Si nos salvó la vida, merece tener vida adentro», dijo en una asamblea. Con el trabajo voluntario de todos los hombres y mujeres que habían comido de sus latas, limpiaron los escombros de los pisos superiores, quitaron el moho, pintaron las paredes grises de colores vivos y repararon el techo. El edificio, que una vez albergó muerte y soledad, se convirtió en la primera escuela secundaria de la costa. Las aulas donde antes tosían los enfermos ahora resonaban con las risas de los niños y el rasguido de la tiza en los pizarrones. Era la victoria final sobre el miedo. Habían tomado el símbolo de su terror y lo habían convertido en la cuna de su futuro. Pasaron los años y la historia del tsunami de 1952 se fue convirtiendo en una leyenda que los viejos contaban a la luz de las fogatas, adornándola con detalles de olas que tocaban las nubes y fantasmas que señalaban el camino. Elena envejeció con la dignidad de los árboles fuertes. Su cabello se volvió blanco como la espuma del mar y su piel se curtió como el cuero viejo, pero sus ojos nunca perdieron el brillo de aquella noche en el sótano. Sus hijos crecieron, estudiaron en la escuela que ayudaron a limpiar y se convirtieron en hombres y mujeres de bien. Rosa se hizo maestra y enseñaba en el mismo salón que antes fue el vestíbulo donde se refugiaron. Miguel se convirtió en líder de la cooperativa pesquera, administrando la riqueza del mar con una justicia que don Fausto jamás conoció. Elena nunca se volvió rica en dinero. Vivió el resto de sus días en una casa sencilla, con el porche mirando al mar, rodeada de nietos que le pedían que contara la historia de los ladrillos amarillos que dejó enterrados. Ella siempre sonreía y les decía que el verdadero oro no brillaba, sino que se comía y se pisaba. A veces, en las tardes de lluvia, subía sola a la colina y se sentaba en la entrada de la escuela, escuchando el bullicio de las clases. Pensaba en el esqueleto sepultado metros abajo, en la oscuridad eterna, abrazado a su fortuna inútil, sosteniendo el peso de los cimientos de la educación de todo un pueblo. Le parecía una justicia divina perfecta, la avaricia de un hombre sirviendo de base literal para la prosperidad de aquellos a los que quiso robar. Cuando Elena murió, décadas después, plácidamente en su cama y arrullada por el sonido de las olas, todo San Lorenzo se detuvo. No hubo llanto de desesperación, sino una celebración de vida. La enterraron en el cementerio nuevo, en la falda de la colina, mirando hacia el pueblo que ella había salvado y reconstruido. No le pusieron una lápida de mármol costoso, pusieron una piedra de mar grande y lisa, grabada solo con su nombre y una frase que Rosa eligió: «Aquí descansa la madre que nos enseñó que la oscuridad
es solo un lugar donde la luz espera ser encontrada. El sanatorio sigue allí, en la cima, desafiando al tiempo y a las tormentas. Dicen que en las noches de viento, si uno pone el oído en el suelo del sótano, ya no se escuchan lamentos ni cadenas. Se escucha, muy profundo, el sonido de alguien contando monedas que ya no valen nada, mientras arriba, en la superficie, la vida continúa ruidosa y vibrante, pagada con la moneda del coraje de una viuda. Elena demostró que el destino no está escrito en las estrellas ni en las olas, sino en las manos de quien se atreve a romper las cerraduras prohibidas para alimentar a los suyos. ¿Y usted conoce alguna historia en su propia tierra donde la desgracia haya revelado un tesoro escondido o una verdad que cambió todo? Cuénteme aquí en los comentarios, porque a veces las mejores historias no están en los libros, sino enterradas bajo el suelo que pisamos todos los días. Los meses que siguieron a la tormenta no se midieron en días, sino en el ritmo constante de los martillos golpeando la madera y en el olor a cal fresca que poco a poco reemplazó al hedor de la marea muerta. San Lorenzo renació, no como el pueblo de pescadores temerosos que había sido, sino como una comunidad dueña de su destino, blindada por los documentos que Elena guardaba bajo su colchón como si fueran reliquias sagradas. La ayuda gubernamental llegó a cuentagotas, burocrática y escasa, pero ya no era la única tabla de salvación. La despensa de don Fausto, administrada con rigor espartano por la viuda, mantuvo a las familias en pie hasta que las primeras redes volvieron a salir cargadas de pargos y sierras. Elena no aceptó ningún cargo oficial, no quiso ser delegada ni alcaldesa, pero su palabra en la plaza tenía más peso que cualquier sello municipal. Era la autoridad moral nacida del fuego y del agua. La relación del pueblo con la colina del diablo sufrió la transformación más profunda y radical. Aquel promontorio, que durante décadas había sido una mancha negra en el paisaje, un lugar de leyendas susurradas para asustar a los niños, se convirtió en el corazón palpitante de la reconstrucción. Ya no miraban hacia arriba con miedo a los fantasmas, sino con gratitud hacia los muros que les habían dado cobijo y sustento. Elena, sin embargo, impuso una ley de hierro sobre el lugar. Nadie debía excavar en el sótano derrumbado. Lo que la tierra se tragó, que se quede en la tierra, repetía cada vez que algún joven aventurero sugería buscar más tesoros entre los escombros de la oficina. Ella sabía que el oro de don Fausto era una semilla de discordia que, de germinar, podría destruir la solidaridad que tanto les había costado construir. Cuando las casas estuvieron techadas y el hambre dejó de ser una amenaza diaria, Elena convocó a una asamblea con una propuesta que muchos consideraron, al principio, una locura nacida del trauma. «El sanatorio está ahí, vacío y fuerte», les dijo, señalando la estructura gris que dominaba la bahía. «No vamos a dejar que se pudra de nuevo. Si sirvió para salvarnos de la muerte, ahora tiene que servir para enseñarnos a vivir». Propuso convertir el edificio maldito en una escuela. La idea fue recibida con silencio, luego con murmullos y finalmente con lágrimas de emoción. Los hombres y mujeres que habían cargado latas de comida por sus pasillos oscuros subieron de nuevo, esta vez armados con escobas, pintura y brochas, decididos a exorcizar los últimos demonios del lugar a fuerza de trabajo y risas. La limpieza del sanatorio fue un acto de purificación colectiva. Sacaron las camas viejas, quemaron los expedientes médicos podridos que cubrían el suelo y lavaron las paredes con agua de mar y jabón hasta que el olor a enfermedad desapareció por completo. Pintaron la fachada de blanco brillante, un faro de luz visible desde kilómetros mar adentro, y los salones donde antes agonizaban los tuberculosos se llenaron de pupitres hechos por los carpinteros del pueblo. El edificio, diseñado para aislar a la gente de la vida, se abrió de par en par para recibir el futuro. Elena supervisó cada paso, asegurándose de que la entrada al sótano quedara sellada definitivamente con una losa de concreto, convirtiendo la tumba de don Fausto y su oro en los cimientos mudos de la educación de sus nietos. El día que inauguraron la escuela secundaria, Nueva Esperanza, no hubo políticos cortando listones.
Fue Elena quien abrió las puertas, vestida con su mejor vestido negro, ahora limpio y remendado con dignidad. Vio entrar a sus hijos y a los hijos de sus vecinos, corriendo por el vestíbulo que una noche fue su refugio contra el apocalipsis, y sintió que el círculo se cerraba. Rosa, su hija mayor, que había cargado a sus hermanos durante la huida, fue nombrada asistente de maestra, y años después se convertiría en la directora, enseñando a leer y escribir en el mismo lugar donde aprendió que el coraje es más valioso que el miedo. El sonido de las lecciones recitadas a coro reemplazó para siempre a los aullidos del viento, y la colina dejó de ser del diablo para ser del pueblo. La prosperidad regresó a la costa, pero era una prosperidad diferente, consciente y compartida. Los pescadores, ahora organizados en una cooperativa legal, gracias a los títulos de propiedad, negociaban sus precios sin intermediarios abusivos. Compraron camiones refrigerados, mejoraron el muelle y construyeron una clínica pequeña al lado de la iglesia. Helena veía todo esto desde su porche, meciéndose en una silla de madera, con las manos descansando sobre su regazo, esas mismas manos que habían roto una cerradura de hierro y alimentado a una multitud. Nunca pidió un centavo por el oro que dejó enterrado. Su riqueza caminaba por las calles asfaltadas del pueblo, saludándola con respeto cada mañana. A veces, los forasteros llegaban atraídos por la leyenda del tsunami y el tesoro, preguntando a los viejos dónde estaba el oro del cacique. Helena, si estaba presente, solía reírse suavemente, una risa seca y sabia. «El oro está donde debe estar», les decía, señalando la escuela y las barcas pintadas de colores en la playa. «Lo estamos pisando, lo estamos comiendo y lo estamos viviendo. El otro, el amarillo, ese solo sirve para hacerle peso a los muertos». Y con esa respuesta enigmática, los buscadores de tesoros se iban confundidos, incapaces de entender que para la gente de San Lorenzo, la verdadera fortuna era no tener que bajar la cabeza ante nadie nunca más. Los años pasaron y el cuerpo de Helena se fue curvando como los troncos de los manglares, pero su espíritu permaneció recto. Sus hijos se casaron, tuvieron sus propios hijos y la casa se llenó de nuevas voces que le pedían que contara la historia de la noche oscura. Ella se las contaba, no como un cuento de terror, sino como una lección de resistencia. Les hablaba del mar que se retira para tomar impulso, de la oscuridad que es necesaria para ver la luz de una vela, y de cómo, a veces, los monstruos que más tememos, como el esqueleto del sótano, terminan siendo nuestros salvadores involuntarios. Nunca glorificó a don Fausto, pero tampoco lo odió. Entendió que él fue una pieza necesaria en el engranaje del destino, el guardián avaro que preservó lo que ellos necesitarían para sobrevivir. Una tarde de noviembre, cuando el cielo se puso violeta y el mar estaba en calma absoluta, Helena subió por última vez a la colina. Lo hizo despacio, apoyada en el brazo de Miguel, deteniéndose a respirar y a mirar el pueblo que se extendía a sus pies, brillante y vivo. Se sentó en una banca de piedra frente a la escuela, escuchando el silencio que ya no era amenazante, sino pacífico. Cerró los ojos y pudo escuchar, muy profundo bajo la tierra, no el lamento de los fantasmas, sino el sonido imaginario del oro durmiendo su sueño eterno, inútil y frío, mientras arriba la vida hervía caliente y vibrante. Supo entonces que su guardia había terminado. Había protegido a los suyos, había recuperado la tierra y había enterrado la codicia. Esa noche, Helena se acostó temprano y no volvió a despertar. Se fue en silencio como el mar cuando baja la marea, dejando tras de sí una playa limpia y llena de tesoros. Su funeral no fue un día de luto, sino una manifestación de gratitud que paralizó la región. Vinieron de los pueblos vecinos, vinieron las autoridades que una vez quisieron echarla, vinieron los niños de la escuela con flores silvestres. La enterraron en la falda de la colina, mirando hacia el océano, como una centinela eterna que sigue vigilando el horizonte, lista para gritar si el agua vuelve a retroceder. Hoy, San Lorenzo no es un punto olvidado en el mapa, sino un testimonio vibrante
de lo que la voluntad humana puede lograr cuando se niega a aceptar la derrota. La escuela en la cima de la colina sigue siendo el faro moral de la comunidad. Y aunque los niños que corren por sus pasillos ya no conocen el hambre que sus abuelos sufrieron, crecen sabiendo que el suelo que pisan fue ganado a pulso. La tumba de concreto en el sótano permanece sellada, guardando el secreto de los lingotes amarillos que duermen en la oscuridad, inútiles y fríos, mientras arriba la verdadera riqueza se manifiesta en cada lección aprendida y en cada red que regresa llena del mar. Nadie ha intentado abrirla de nuevo. El pueblo entiende, con una sabiduría colectiva heredada de Helena, que hay puertas que deben permanecer cerradas para que la dignidad pueda caminar libre por las calles. La historia de la viuda y el tsunami ha trascendido las fronteras del tiempo, convirtiéndose en una parábola que se cuenta más allá de la costa. Nos recuerda que las catástrofes, por devastadoras que sean, tienen la extraña capacidad de limpiar el escenario de nuestras vidas, barriendo lo superfluo y dejando al descubierto lo esencial. Para Helena, el mar se llevó su casa de palma, pero le devolvió la tierra firme de su destino. Le quitó la seguridad de lo conocido, pero le entregó la llave de un futuro que nadie más podía ver. Su viaje hacia la oscuridad del sanatorio no fue una huida, sino un peregrinaje necesario hacia el centro de su propia fuerza, demostrando que a veces es necesario entrar en la boca del lobo para encontrar el sustento que nos falta. La figura de don Fausto, por otro lado, permanece como una advertencia silenciosa y trágica sobre la futilidad de la avaricia. Murió siendo el hombre más rico de la región, rodeado de lujos y oro, pero murió solo, aterrorizado y hambriento de espíritu, prisionero de las mismas paredes que construyó para protegerse. Su vida y su muerte son el espejo inverso de la vida de Helena. Mientras él acumulaba para sí mismo y terminaba en el olvido, ella repartía lo poco que tenía y ganaba la eternidad en la memoria de su gente. Es una lección brutal sobre el peso de nuestras elecciones. Podemos construir fortalezas para guardar nuestros miedos, o podemos construir mesas para compartir nuestras esperanzas. A menudo pensamos que los héroes son aquellos que portan espadas o tienen poderes sobrenaturales, pero la historia de San Lorenzo nos enseña que el heroísmo real tiene las manos agrietadas por el trabajo y huele a pescado y a humo de leña. Helena no salvó a su pueblo con magia, sino con sentido común, con una barra de hierro y con la valentía de una madre que se niega a ver morir a sus hijos. Su superpoder fue la capacidad de ver comida donde otros veían fantasmas, y de ver justicia donde otros solo veían papeles viejos. Nos desafía a mirar nuestras propias crisis no como sentencias de muerte, sino como invitaciones a descubrir qué recursos ocultos tenemos guardados en los sótanos de nuestra propia alma. El mar sigue ahí, lamiendo la costa con su ritmo eterno, indiferente a las tragedias y triunfos humanos, pero la gente ya no lo mira con el terror de aquella tarde de 1952. Han aprendido a respetarlo, pero también han aprendido que su fuerza como comunidad es más poderosa que cualquier marea. La Colina del Diablo, rebautizada por el cariño popular como la Colina de la Viuda, ya no es un lugar de sombras alargadas, sino un mirador desde donde se contempla el horizonte con esperanza. La cicatriz de la tragedia se ha curado, dejando una marca que no duele, sino que recuerda. Una marca que dice: aquí estuvimos a punto de desaparecer y aquí decidimos quedarnos. En un mundo obsesionado con el éxito material y la acumulación rápida, la decisión de Helena de dejar el oro enterrado resuena como un acto de rebeldía radical. Eligió la vida sobre el capital, la comunidad sobre el individuo, el futuro sobre el presente inmediato. Nos obliga a cuestionarnos qué haríamos nosotros en su lugar. ¿Tendríamos la fortaleza de carácter para dar la espalda a una fortuna manchada de sangre? ¿Tendríamos la visión para entender que unos documentos viejos valen más que unos lingotes brillantes? Su legado no es el dinero que despreció, sino la integridad que abrazó, una moneda que nunca se devalúa y que compró la libertad de generaciones enteras. Al final,
Todos tenemos un sanatorio abandonado en nuestras vidas, un lugar oscuro al que tememos entrar, lleno de recuerdos dolorosos o miedos antiguos. Pero quizás, como descubrió Elena, es precisamente allí donde nos espera nuestra salvación. Tal vez lo que nos da más miedo es exactamente lo que necesitamos enfrentar para encontrar las herramientas que nos permitirán reconstruirnos. No se trata de no tener miedo, sino de agarrar la antorcha con las manos temblorosas y dar el primer paso hacia la oscuridad, confiando en que al otro lado de la puerta blindada hay algo más que polvo y huesos. Hay una oportunidad de renacer. La viuda con 7 hijos que huyó del tsunami ya no está físicamente entre nosotros, pero su espíritu camina cada mañana por el malecón de San Lorenzo. Está en la sonrisa de la maestra que abre la escuela, en las manos del pescador que remienda su red, en el orgullo de la anciana que muestra su escritura de propiedad. Elena se convirtió en parte del paisaje, tan eterna como las rocas y la sal. Nos dejó la prueba irrefutable de que el amor de una madre es la fuerza geológica más potente de la tierra, capaz de mover montañas de escombros y de sostener el peso del cielo cuando éste parece caerse a pedazos. Así termina la crónica de aquella tarde en que el mar retrocedió y la tierra contuvo el aliento. Es una historia de supervivencia, sí, pero sobre todo es una historia de identidad y de coraje moral. Nos recuerda que, aunque no podemos controlar las tormentas que la vida nos envía, tenemos el control absoluto sobre cómo respondemos a ellas. Podemos dejarnos arrastrar por la corriente del miedo y la desesperación, o podemos subir a la colina, romper las cerraduras y reclamar nuestro derecho a sobrevivir y a prosperar, incluso sobre las ruinas de lo que fuimos. ¿Y usted ha escuchado alguna historia parecida en su propia familia o en el lugar donde vive, donde una desgracia aparente terminó revelando una bendición oculta que cambió el destino de todos? Me encantaría leer su historia aquí abajo en los comentarios, porque creo firmemente que compartir estos relatos es la mejor manera de mantener viva la esperanza en tiempos difíciles. Si la historia de Elena y su valentía inquebrantable le ha tocado el corazón, por favor, compártala con alguien que necesite un recordatorio de que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una luz esperando ser encendida. Gracias por acompañarnos en este viaje